Bueno, saludos a todos. ¿Por qué naciste? ¿Fue solo para enfrentar todas las pruebas y los problemas, los miedos y las preocupaciones que tienes? ¿Fue solo para tratar de ser divertido, entretenido? ¿Sabes cuánto de este mundo se dedica al entretenimiento? Eso es todo lo que es la televisión. La radio es principalmente entretenimiento, incluso las revistas que tomas y lees. Todo, el propósito es entretenerte, eso es todo. ¿Por qué nacieron tantos millones de personas en, países como Bangladesh y algunas partes de la India y otras partes de Asia, África, donde tantas personas prácticamente se mueren de hambre, algunas literalmente se mueren de hambre, y donde hay millones que son golpeados por la pobreza, son analfabetos, viven en la sociedad y la miseria, parece que no tienen nada que esperar? ¿Qué tienes que esperar? ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué viniste a esta vida? ¿Qué es? ¿Qué hay por delante? La mayoría de la gente no lo sabe. Ahora, hablé sobre un versículo de la Biblia que es un rompecabezas para muchas personas. La gente abre este éxito de ventas, el libro más vendido del mundo en la Biblia. Casi todo el mundo tiene uno, muy pocos la leen, menos aún la entienden. Muy pocos están muy preocupados por él, sin embargo, es el libro de Dios. Es el libro que te dice por qué naciste. Es el libro que te dice a dónde vas, lo que te espera. ¿Qué es el potencial humano? ¿Sabes que muy pocas personas en esta tierra saben? No creo que uno en 1 millón realmente sepa y comprenda lo que se avecina, cuál es el potencial humano. Bueno, déjame leerte este verso. Empecé a cubrirlo, me gustaría volver a leerlo. Está en el 2º capítulo del libro de Efesios y el versículo 1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Eso no significa simplemente algo así, sin nada, sin ningún significado en absoluto. ¿No lo entiendes? Bueno, en primer lugar, ese es el viejo inglés, King James. ¿Sabes? El Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito originalmente en griego y no hablamos griego aquí en Estados Unidos o en Canadá y otros lugares donde este programa podría transmitirse y verse. Así que tenemos traducciones. Ahora, la mayoría de la gente tiene lo que llamamos la versión King James o la versión autorizada de la Biblia y fue traducida al idioma inglés allá por el año 1611. Eso fue a principios del siglo XVII, hace mucho tiempo. Y el idioma inglés ha cambiado un poco mientras tanto. Pero incluso si cambio la lectura de eso y en una traducción más moderna, les diré cómo está en la traducción estándar revisada. Una traducción más moderna. Se lee así, cita, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo. Efesios 2:1. Pero ¿sabes incluso entonces lo que significa? Permítanme leerles otro versículo que es bastante similar en 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 6. Pero la que vive, o él o cualquiera que viva, en el placer está muerta mientras ella vive, o él mientras vive. 1 de Timoteo 5:6. Ahora, una mejor traducción de eso es autoindulgencia. El que es indulgente consigo mismo está muerto mientras él aún vive o mientras ella aún vive. Bueno, ¿cómo puedes estar muerto mientras todavía vives? Sabes que muy pocas personas pueden entender eso en absoluto. Esa es una cosa que la gente simplemente no entiende, ese tipo de lenguaje. Cuando abren la Biblia y sin embargo tiene un significado tremendo, tiene un significado muy vital para ti, para tu vida y para tu futuro. Ahora, para entenderlo, debemos regresar, lo tomaré muy brevemente esta vez, el 2º capítulo de Génesis al principio, donde habla del primer hombre que fue creado sobre la faz de la tierra. Y comenzando en el 2º capítulo de Génesis con el versículo 7. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Lo que coméis sois. Del polvo de la tierra o de la tierra estamos hechos. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida,
Eso es lo que tenemos que llamamos vida. Y el hombre se hizo un alma viviente. Génesis 2:7. Ahora, ¿qué se convirtió en un alma viviente? El hombre que fue hecho del polvo de la tierra. En otras palabras, el polvo de la tierra y lo que salió de la tierra, sustancia material, carne y sangre si se quiere, se convirtió en un alma viviente, no un alma inmortal, sino un alma viviente. Bueno, lo llamamos vivir, y sin embargo leo pasajes que dicen que estamos muertos, es decir, hemos estado muertos a menos que se nos haya dado vida. Continuemos. Y plantó el Dios eterno un jardín al oriente de Edén y puso allí al hombre que había formado del polvo de la tierra. Y de la tierra hizo crecer el Dios eterno todo árbol que era agradable a la vista y que era bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 8 y 9. Ahora, hay dos árboles, son simbólicos, pero tienen un significado fantástico. Simbólico. Uno es el árbol de la vida, el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el eterno Dios formó al hombre, voy a bajar al versículo 15 para continuar con el mismo tema aquí, y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Ahora, tenía que tomar una decisión. Había dos árboles y son árboles simbólicos. Representan dos cosas diferentes. El uno es el árbol de la vida. En otras palabras, no tenía vida, y si hubiera tomado ese árbol, habría tenido vida. Ese era el árbol de la vida, pero significaba vida espiritual. La vida era el espíritu del Dios creador eterno e inmortal. Y para tomar el árbol de esa vida que se ofreció gratuitamente a Adán, Dios le dio a elegir, pero Dios lo instó a tomar ese árbol. Podía tener todos los árboles del jardín excepto uno, el del conocimiento del bien y del mal. Y eso significaba tomar para sí mismo el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, Dios había estado hablando con él. Dios había hablado con ese primer hombre. Dios le dijo lo que está bien y lo que está mal. Y aquí se le ofreció el árbol de la vida, es decir, el Espíritu de Dios que le inyectaría vida inmortal, y esa vida, la vida misma de Dios, la vida del Espíritu, abriría su mente al conocimiento espiritual del camino de la vida, el camino de la vida. Eso produciría felicidad, y también ese Espíritu le inyectaría, lo impregnaría de vida inmortal para que llegara a ser incluso como Dios, teniendo vida eterna e inmortal, autoexistente, inherente dentro de sí mismo. Ahora, tenemos vida que es solo una existencia temporal. Nuestra vida proviene de la respiración del aire para oxidar la sangre a medida que fluye por los pulmones y también del bombeo de la sangre por el corazón. Acabo de leerles una escritura que llama a la respiración el aliento de vida. Pero otras escrituras hablan de, una escritura dice que su sangre es su vida, Levítico 17:14. Así que la sangre es la vida y el aliento de vida es la vida. Pero también tenemos que tener combustible, tenemos que comer y beber agua y seguir bombeándonos combustible todo el tiempo. Ahora, lo que tenemos es una existencia física temporal, no es realmente vida, no es vida eterna. Es solo una existencia mientras sigamos comiendo, respirando aire y cuidándonos. No sabes cuándo naces, o cualquier infante no sabe cuándo nace, si va a vivir una hora, un día, un año, o 70 años, o algunos vivirán 100 años o más, no muchos. La vida media ha estado durante bastante tiempo en torno a los 70 años. Creo que se está haciendo incluso un poco más larga en este tiempo. Hubo un tiempo en el que la gente vivía incluso mucho más tiempo que hoy. Sin embargo, es una existencia física temporal, una especie de existencia química. Ahora, significa esto. Es como un reloj de alarma que se está agotando, al que le das cuerda y cuando se agota se detiene, si no se le rebobina.
Y cuando corres hacia abajo, estás herido, estás acabado y mueres. Esta vida termina. En otras palabras, estás en proceso de morir cada minuto que respiras aire. Cada hora que vives va camino de la muerte. Estás en el proceso de morir. Voy a leerles un pasaje de las Escrituras, si puedo leerlo un poco más tarde, donde dice que todo el mundo va a morir en esta vida. Eso es lo más seguro en esta vida, el hecho de que vas a morir. No nos gusta enfrentarnos a eso, ¿verdad? No me gusta pensar en eso y sin embargo es lo más seguro en tu vida o en la mía. Pero hay una vida después de la vida y mucha gente no sabe acerca de eso y no parece importarle mucho, pero deberían saberlo. Bueno, ahora quiero seguir un poco más mientras estamos aquí. Adán hizo una cierta elección. Tomó para sí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó para sí la decisión y la creación del conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Eso es algo que solo Dios nos puede dar porque el camino correcto es el camino de la ley de Dios, que es el camino del amor desbordante, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, incluso como a ti mismo. La ley es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Ese es el resumen de la ley de Dios. Los 10 mandamientos solo te dan 10 puntos de esa ley. Los primeros 4 mandamientos te dicen cómo amar a Dios. Y los 6 últimos te dicen cómo amar a tu prójimo. Y es una ley tan inexorable como la ley de la gravedad. Si rompes esa ley, te romperá a ti y todos la han estado rompiendo. Tú la has estado rompiendo, yo también. A menos que dejemos de romperla, a menos que a través de Cristo seamos sacados de ella. Bueno, ahora, Adán tomó la decisión equivocada. ¿Y luego qué pasó? Tomó la decisión equivocada por sí mismo y lo hizo por su familia. Su familia nacida de él, que es el mundo entero hoy, que te incluye a ti y a mí. Y aquí dice después de haber tomado esa decisión equivocada. Y el eterno Dios dijo: ahora que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Es decir, a menos que el hombre extienda su mano, tome del árbol de la vida que estaba disponible para él y gane la vida eterna, la vida inmortal, mientras vive en pecado, en otras palabras, quebrantando la ley, haciendo lo que va a causar miseria, va a causar infelicidad, va a causar dolor y sufrimiento y traerá esta muerte física. Por tanto, el eterno Dios la echó del jardín del Edén y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:23-24. Para que Adán y su familia no pudieran regresar y tomar de ese árbol de la vida y recibir vida espiritual inmortal, la impregnación de vida espiritual del Espíritu Santo de Dios mismo. Ahora, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, como encontrarán en Juan capítulo 6 y versículo 44. La gente ha sido excluida de ese árbol de la vida, todos excepto unos pocos que Dios llamaría. Y lees aquí donde Jesús dijo: nadie puede venir a mí. Juan 6:44. Ahora, la única forma en que puedes llegar a ese árbol de la vida ahora es a través de Cristo. Dios te ha cerrado. Dios Padre. Has pecado contra Dios y ese pecado te separa de Dios y no puedes llegar a Él. Estás separado de Él por tus pecados. Solo a través de Cristo puedes llegar a Dios, quien tiene vida eterna e inmortal para darte. Pero no puedes llegar a Cristo a menos que Dios te llame. Ahora Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Y eso es a través de una resurrección. De lo contrario, ningún hombre puede venir a Jesucristo. Bueno, ahora quiero profundizar un poco más en eso. Muy pocos son llamados ahora y están siendo juzgados ahora en cuanto a si pueden recibir la vida eterna. Me gustaría que notara una escritura aquí en 1 de Pedro, el 4º capítulo. 1 de Pedro 4, del 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no confían en Dios? Ahora, no necesitamos seguir leyendo el resto. Solo quería que se dieran cuenta de que esos son los que están en la iglesia y el juicio está sobre ellos y ha comenzado por ellos. El mundo como un todo está cerrado excepto aquellos que Dios llama especialmente. Y eso tiene algo que ver con la predestinación. Incluso aquellos están predestinados para ser llamados. Y eso tiene que ver solo con el momento del llamado. Y cuando Dios los atrae hacia Él. Y Dios solo está trayendo a unos pocos hasta ahora. De lo contrario, viene un tiempo de juicio. Ahora viene el tiempo del juicio. Han oído hablar del día del juicio. No tengo tiempo para entrar en ese detalle hoy. Me gustaría y lo haré en algún programa futuro. Pero, ¿qué hay de todos los demás? Solo unos pocos en la iglesia. Bueno, quiero volver un poco aquí en Primera de Pedro mientras estoy en eso. En Primera de Pedro, el primer capítulo, el segundo y el tercer verso. Pedro habla como apóstol de Jesucristo a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquellos que Dios ha atraído hacia Él, en otras palabras, los que han sido llamados, para obedecerle y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia a vosotros y paz os sea multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos engendró. Dios, vida inherente, inmortal, autosuficiente, de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1, 2, 3. Y luego por la resurrección de nosotros de entre los muertos en un tiempo posterior. Ahora, regrese a Efesios 2 una vez más y el primer verso y el segundo verso. Y os ha dado vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O os ha dado vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, teníais una existencia temporal, como os mostré. No tuvisteis vida eterna, sino solo una existencia física, química, temporal. En otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, como todos nosotros lo hemos hecho, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás el diablo. Y la Biblia habla de un Satanás el diablo, a pesar de que no está de moda creer en él hoy. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Eso es en lo que la mayoría de ustedes han estado caminando. Están viviendo en el curso de este mundo buscando cualquier placer y entretenimiento que puedan, buscando cualquier cosa que puedan disfrutar temporalmente por el momento. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Hay un potencial para ti en el futuro que es tan grande, tan monstruoso que no tienes idea. Claro, más allá de la imaginación humana, es alucinante. Y está matando al mundo entero y engañando al mundo entero. Ahora me gustaría que noten un pasaje en Primera de Corintios 15 y comenzando en el versículo 22. Primera de Corintios 15 comenzando con el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Muy bien, Él os ha dado vida. Son solo algunos de los que Dios ha llamado. Jesús dijo que nadie podía venir a Él a menos que Dios lo hubiera atraído. Bueno, Dios había atraído a estas personas. Él ha atraído a los de su iglesia. El juicio está sobre la iglesia. Ellos están siendo juzgados y tienen una oportunidad de salvación ahora. Otros no están siendo juzgados. Todavía no. Lo serán, todos lo serán. La mayoría no tienen ninguna posibilidad de salvación ahora. Tendrán. Todos los que nacieron alguna vez tendrán. Cada uno de nosotros va a morir en Adán. Dije hace un rato que es lo más seguro de tu vida, el hecho de que te vas a morir. Todos van a morir, pero nosotros moriremos en Adán por el pecado de Adán. Pero en Cristo todos serán vivificados. Los que no son llamados ahora serán vivificados en una resurrección para juicio.
serán vivificados nuevamente en carne y sangre otra vez, no inmortales, solo vida temporal cuando no haya ningún demonio alrededor para engañarlos, y ellos vendrán a ver la verdad. Darán cuenta de lo que han hecho en esta vida, pero tendrán la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados a través de la sangre de Jesucristo, quien pagó la pena de sus pecados por ellos, y tendrán la oportunidad de salvación, todos los que vivieron. No comprenden cuán maravilloso, cuán misericordioso y cuán amoroso es su Dios. Cada uno en su debido orden. Ahora todos serán vivificados a través de Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo en su venida. Y entonces vendrá el fin cuando Él haya entregado el reino a Dios. Y 1 Corintios 15, 23, 24. Y después de eso, todos los demás lo son. El juicio va a venir y todos van a ser juzgados en ese momento. Y el juicio no significa sentencia. El juicio es un intento y una prueba para ver si obtienes vida o muerte. Adán tuvo que hacer la elección. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de tomar esa decisión por sí mismo. La mayor parte del mundo no tiene esa oportunidad ahora y no la ha tenido y nunca la ha tenido. No han sido juzgados. Aquellos que Dios ha llamado con un propósito han tenido que hacerlo mientras son tentados por Satanás. A otros se les dará la oportunidad de lograrlo en una resurrección a juicio. Ese es el día del juicio del que has estado escuchando durante tanto tiempo, y en ese momento tendrán la oportunidad de arrepentirse y descubrirán que Jesús pagó por todos sus pecados si quieren arrepentirse y si quieren elegir la vida, y entonces elegirán la vida o la muerte, vida eterna o muerte eterna. Va a llegar a un tiempo de juicio. Ahora, me gustaría que leyera en Hebreos el 9º capítulo de Hebreos y en el versículo 27. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Verás, el juicio vendrá después de la primera muerte, después de que hayas muerto. Ahora lees en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos están bajo pena de muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Bueno, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Y morimos en Adán, pero todos seremos vivificados en Cristo. Y casi todos estarán en una resurrección para juicio. Eso será miles de millones de personas, y eso es más de 1000 años a partir de ahora. Pero va a suceder, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Ese es el día del juicio del que has oído hablar mucho, pero nunca te lo han explicado y probablemente no lo entiendes. Es un tiempo de juzgar, un tiempo de prueba en cuanto a si vas a ganar la vida eterna o si no. Ahora, mientras tanto, ya estamos muertos. Espiritualmente hablando, espiritualmente estás muerto. Tienes una vida química temporal. Se está agotando cada minuto que vives. Estás en un proceso hacia la muerte. Es solo un caso de cuando te atrapa. Algo puede golpearte de repente cuando no lo reconoces por detrás. Muchas personas resultan golpeadas en un accidente y mueren instantáneamente. Y algunos de ellos mueren tan rápido que nunca supieron qué los golpeó. Y nunca se sabe. Esta vida es incierta, pero está señalado que todos los hombres mueran una vez. Después de esto el juicio. Todos van a venir a juicio. Todos van a tener una oportunidad. La mayoría de la gente está cegada. Hay un Satanás, el diablo, ha cegado a la mayoría de la gente. ¿Sabes? A menudo pienso, la mayoría de las personas caminan todos los días y no son conscientes de Dios. No están pensando en Dios. Dios no está en sus vidas. Son seres materiales físicos fuera de este mundo y estamos viviendo en un mundo materialista. Y nuestras mentes están en las cosas materiales físicas de este mundo y nunca pensamos en un Dios espiritual. Él nunca entra en nuestra mente. Si le preguntas a alguien, ¿crees en Dios?
Tal vez la mayoría diría, oh, sí, creo en Dios. Pero ¿usted cree en Dios? No, no lo sabes porque ni siquiera sabes lo que Él dice. ¿Cómo puedes creer lo que Él dice cuando no lo sabes? Muchas personas creen en Dios, pero no creen en Dios. En otras palabras, no creen lo que Él dice. Esto es lo que Él dice en este libro de la Biblia. Él dice eso y quiere decir lo que dice. Pero muy pocos creen eso. Adán y Eva no creyeron lo que dijo y les habló personalmente. Jesucristo vino y predicó a muchos miles. ¿Sabes cuántos creyeron lo que dijo? En 3 años y medio, Él predicó a miles y miles. Jesucristo, quien era Dios en carne humana. De todos los que le oyeron, solo 120 creyeron lo que dijo. Usted leerá de eso en el libro de los Hechos, el primer capítulo y el versículo 15. Solo 120. La mayoría de la gente no cree lo que Él dice ahora. Están cegados. Y hay un diablo que los ha cegado. Y Dios sabe eso y Satanás es el único responsable de eso. Ahora, Cristo ya ha vencido a Satanás. Cristo ha ido al cielo donde Él es el sumo sacerdote de la iglesia para aquellos que ya han sido llamados y que se han arrepentido de sus pecados y han venido a Dios a través de Cristo, han aceptado a Cristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo de Dios y han sido engendrados como hijos de Dios. Somos engendrados, así como cada uno de nosotros fue engendrado antes de nacer. Durante 9 meses fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre antes de nacer y finalmente nacimos. Bueno, ahora vas a tener que nacer de nuevo. ¿Y qué quieres decir con nacer de nuevo? Muy pocos parecen saber eso, pero primero necesitas saber por qué naciste en primer lugar. ¿Cuál es este gran potencial humano fantástico? He escrito un libro sobre eso. Puedes conseguirlo en las librerías si quieres adquirir un libro allí. Siento no tenerlo en una edición más pequeña o te lo enviaría gratis, pero tengo un folleto que me gustaría enviarle gratis. No hay cargo alguno. Es un libro sobre ¿por qué nació usted? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué viniste a esta vida? ¿Lo que nos espera? ¿Por qué razón? ¿Para qué estás viviendo en este tiempo de existencia mecánica temporal que tienes? No hay cargo. Te lo quiero dar, te lo quiero enviar. Nunca le pedimos dinero al público y no habrá ningún seguimiento pidiéndole dinero. En absoluto. Solo escribe para este folleto. ¿Por qué nació usted? Estaremos encantados de enviarle esto. Cualquier otro folleto que haya anunciado en otras ocasiones, si lo olvido entonces, escríbanos y estaremos encantados de enviárselo. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.